la mesa de exclusión financiera, el reto de lograr la plena inclusión financiera de las personas consumidoras. Y para ello pido a los ponentes que vayan viniendo al estrado, que me parece que los están microfonando, ¿puede ser? Sí, no tienen que entregar micrófonos unos y otros. Bueno, pues nada, esperamos un poquito y ya está. Sí, exacto, vamos a recordar el hashtag. Hashtag para compartir en Twitter, Congreso a su fin 2023, ir subiendo vuestras fotos, vuestras opiniones y bueno, veo que ya al menos tengo para que me moderen la mesa. Os voy presentando, Pablo Allende Salazar, redactor de Economía del Periódico de Cataluña, que además agradezco muchísimo a los periodistas que han venido a moderar las mesas en un día como hoy, que el foco está en otro sitio. Y nosotros tenemos que mantener la concentración aquí. Tengo también a Juan Carlos López, responsable de relación con stakeholders de la CECA. Y en breve tendremos también a los dos siguientes ponentes. En relación a la exclusión o inclusión financiera, desde el punto de vista que lo queramos ver, desde Asufin no solamente llevamos tiempo promoviéndola y protestando y demandando mayores derechos para los consumidores, sino que además estamos publicando informes al respecto que pueden encontrar en nuestra página web. Y ahora que ya veo que está Sabina aquí, que es la que realmente manda, Sabina Lobato, que además así le agradezco personalmente, directora de Formación y Empleo de la Fundación 11, que trabajamos con ella muchísimo y que gracias a la Fundación 11 de nuevo por estar aquí. Y además también ha subido al estrado Mónica Correia, de la CEO de Nickel. Pues si ya estamos todos, sí, ¿no? No, me falta una persona, efectivamente. Claro, no, yo decía, sí, hay una silla libre, o sea, que me falta una persona. Efectivamente, me faltaba Jordi Hereu, buen día, presidente de Hispasat. Bueno, pues ahora sí, ya estamos todos y vamos a hablar de exclusión o inclusión financiera y tened cuidado con lo que decís porque luego va a venir Carlos San Juan a decirnos si de verdad estamos ahí o no. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Vamos a hablar de exclusión financiera. Efectivamente, yo tengo que decir que los 20 años que llevo trabajando de periodista económico nunca se había hablado tanto de exclusión financiera como en los últimos 2 o 3 años. Y esto es fundamental que sea así, porque en el mundo en que vivimos, tener acceso a los servicios financieros ya no es una cosa opcional, es fundamental para tener una calidad de vida y un proyecto de vida normal, ¿no? Para cobrar las prestaciones, para hacer pagos y demás. No voy a presentar a la mesa porque son conocidos, ya lo ha hecho Patricia, además ahora que se puede googlear cualquier cosa, si uno tiene curiosidad, lo puede hacer. Sí quería dar algunos datos para encuadrar el debate. Yo creo que el hecho de que estemos hablando de exclusión financiera aquí hoy tiene origen, como tantas cosas en este país, en el estallido de la crisis financiera de 2008. Algunos datos. Oficinas que había bancarias en septiembre de 2008, 46.000. El pasado junio, 17.600, es decir, un 60% menos, 28.000 menos. Cajeros, 61.000 a 43.000, 30% menos. Esto provocó que muchos municipios, los cierres se dieron también en barrios y tal, pero esto provocó que muchos municipios de España se quedaran sin oficinas. Datos del Banco de España. 3.500 municipios sin oficina en 2008, 4.400 en 2020, o sea, 830 municipios sin oficina más. Sin cajero, pues algo parecido. Esto fue una crisis, una tendencia coyuntural debido al estallido de la burbuja, pero vino de la mano de otra estructural que fue la digitalización de la economía. La digitalización, que es muy cómodo para muchos tener acceso a los servicios bancarios digitales, ¿no? Pues a operar con el banco, para los bancos es conveniente porque les recorta costes, pero deja fuera a mucha gente que no tiene acceso no tiene esas capacidades digitales. Y eso se ha acelerado brutalmente con la pandemia, como sabemos todos, ¿no? Un par de datitos. Yo soy periodista de economía, no lo puedo evitar. Un par de datitos. TPVs, terminales de punto de vista, donde se paga. Había 1,5 millones en 2008 y 2,5 millones en junio, es decir, 1 millón más.
De ese 1.600.000 son desde el cierre de 2019. O sea, ha habido una explosión de los pagos digitales, en tarjetas también, de 76 millones a 90.000. Pero claro, la gente sigue queriendo pagar en efectivo, ¿no? El 65% de la población paga normalmente en efectivo, el 30% con tarjeta, el 10% con el móvil. Este panorama dejó pues, 3 colectivos, yo creo que quedaron muy identificados como excluidos o con riesgo de exclusión, que fueron los mayores, que fue la España rural y que fue las personas con discapacidad. El año pasado el gobierno con las patronales llegaron a una serie de compromisos en unas reuniones en las que también estaba Asufin, la plataforma de mayores. Carlos San Juan tuvo un papel fundamental en aquello y ahora vamos a tratar de averiguar si ha sido suficiente o no, o qué queda pendiente. Y claro, voy a empezar contigo, Juan Carlos, como representante del sector. ¿Cómo está la situación? ¿Qué queda por hacer? Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias a Patricia, a todo su equipazo y por invitarnos a esta mesa, a este 5º congreso. Y enhorabuena por llevar ya 5 años, ¿no? Es todo un logro, ¿no? Empezasteis antes de la pandemia. Por supuesto, un placer estar con todos los compañeros y compañeras de mesa y dar las gracias a todas las personas aquí presentes, como las que nos siguen por streaming, gracias al final a los canales digitales, ¿no? Y justo hablábamos antes y todo tiene que ver, ¿no? El proceso de digitalización ha sido un proceso que yo creo que ha traído muchísimos beneficios económicos y sociales, pero también ha traído una serie de retos muy importantes, ¿no? Y que ha podido dejar a ciertos perfiles fuera y en eso estamos trabajando pues, para que así no suceda. De todas maneras, yo alguna vez he oído que el proceso de digitalización podría ser equiparable al descubrimiento de la rueda, al invento de la rueda, o incluso a una siguiente revolución industrial, ¿no? Que trajo la máquina de vapor. Y si ya te fijas con la inteligencia artificial, todo lo que nos va a afectar a todos los que estamos aquí, en todos los ámbitos de la vida, yo creo que es una afirmación más que cierta. Pero ¿quién no participa, ¿no? Está inmerso en los canales digitales hoy día? Pero no solo el sector financiero, ¿no? ¿Quién no está chateando por WhatsApp o está viendo esto en streaming o bien compra algo por Amazon, ¿no? Es algo que nos afecta a todo, que no le podemos poner puertas al campo, lo que podemos hacer es poner las medidas para que todas las personas puedan aprovecharse de esas oportunidades que al final nos brinda la digitalización. El sector financiero está en ello y yo considero de verdad que el proceso de digitalización, esa transición, como toda transición, debe ser pues, justa, debe ser inclusiva y además debe ser segura. Y esto en el ámbito financiero pues, también lo estamos trabajando de manera muy directa. Y justo yo creo que en el año 2021, y entrando más directamente, pero quería hacer esta entradilla que creo que está relacionada, en el año 2021 hubo un punto de inflexión. Desde el sector financiero, tanto junto con los compañeros de ABE y CECA, lanzamos pues, el primer protocolo estratégico para reforzar el compromiso social, ¿no? y sostenible de la banca. Esto fue en julio del 21. Aprobamos una serie de medidas para la inclusión, para la formación, para mayores, para todo tipo de mejora, incluida el ámbito digital. Y ahí empezamos a hablar con todos los sectores hoy aquí presentes, ¿no? Con Asufin, con don Carlos San Juan, hoy aquí presente, se ha reunido con las patronales, con plataformas como PMP, Fundación 11 Personas, y estuvimos trabajando en ello. Y ahí nos dimos cuenta que si bien conocíamos y sabíamos que teníamos que trabajar para fomentar la inclusión y personas mayores y todos estos perfiles para que nadie se quede atrás, porque era algo que veníamos haciendo hace años, como bien sabemos todos. Además, hoy estamos aquí varias asociaciones, casi todas dentro del plan de educación financiera, y es algo que venimos haciendo hace años, pero quizá, y aquí es donde hay que reconocerlo y por parte de la banca, y creo que es justo el decirlo, no teníamos bien dimensionado esta situación, ¿no? este problema. Y fue ahí, hablando con todos los actores aquí presentes, cuando dijimos, oye, hay que hacer algo más. El protocolo está muy bien, vamos a avanzar, pero es que parece que va a haber que avanzar más rápido y con más temas de los que quizá habíamos pensado, ¿no? Y ahí fue donde entró esa ampliación del protocolo, que fue justo a los 7 meses, en febrero del 22, y sacamos 3 informes, con datos a junio del 22, a cierre del 22 y a junio del 23.
y se creó ese famoso decálogo de esta ampliación, que recogía sobre todo la mejora para las personas mayores y los accesos. Y ahí, dentro de lo que tú me decías, me preguntabas, ¿y qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? Bueno, pues recogiendo algunos de los últimos datos que tenemos publicados, pues deciros, por ejemplo, uno de los puntos que aquí publicamos fue en lo que nos esforzamos desde el sector financiero, que en este segundo ampliación del protocolo se sumó UNAC, los compañeros de las cooperativas de crédito, fue la ampliación de las oficinas con caja de 9 a 2, hasta tal punto que desde que el 82% de estas oficinas ya tenemos esa ampliación, que son el doble del inicio de antes de la firma del protocolo. En concreto, en este primer semestre, por dar algunos datos, que se vea ese esfuerzo que se ha hecho desde todo el sector financiero, 5,6 millones de personas mayores han pasado por estas oficinas en ese horario. El tema de la atención telefónica personalizada, ya no con una máquina, sino con una persona de forma gratuita, pues en este primer semestre han sido 2 millones los que han pasado por este call center, ¿no? de personas mayores. Hemos adaptado los cajeros, 36.000 cajeros, de ese número que tú nos decías están adaptados, que es un 94%. Las incidencias que tenemos el compromiso de resolverlas en un plazo de 2 días, las resolvemos en un plazo medio de 1 día, o sea, imaginaros la logística y los recursos económicos y humanos que esto requiere, y al mismo tiempo la parte de la formación, que tanto se ha nombrado aquí y que es clave, ¿no? La parte de la educación financiera. Bueno, pues han pasado por formación de educación financiera 277.000 mayores en este primer semestre y se ha dado formación a 36.800 personas que trabajan en banca, con unas 244.000 horas. Y del ámbito rural, que me comentabas también, y termino para dar paso a mis compañeros, pero dar esta pincelada y luego, si queréis, entramos en algunos ejemplos más en concreto. ¿Qué pasó? Esto estaba muy bien, pero al par que ese protocolo de esa ampliación nos había derivado a esa parte de inclusión y también de personas mayores, personas con discapacidad, nos dimos cuenta que teníamos que tener una foto, ¿no? de dónde estábamos llegando, todo el sector financiero, a qué municipios estaba llegando. Y fue cuando encargamos un estudio al IBI, al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, al catedrático Joaquín Maudos, para que nos diera esa foto. ¿Qué pasa en esos 8.130 municipios que hay? Y ahí nos dimos cuenta, por decir algunos números, es verdad lo que comentabas, ¿no? Pues que de los 8.000 y pico municipios, 4.500 no tienen oficina. Y eso era como un 3,5% de la población, 1,5 millones de personas. Pero ¿qué ocurre? Que si luego añadíamos cajeros o fibuses que van por todos los pueblos, más de 200 pueblos, agentes y demás, estos 4.500 municipios se quedan en 2.700 y pico, que son unas 500.000 personas, con lo cual conseguimos que un 1% de la población fuera la única, entre comillas única, hay que llegar a todos, que se queda excluida. En cuanto a las oficinas, comentabas al inicio que hemos bajado una barbaridad, ¿no? En torno al 60%, que hay unas 17.000. Esto es cierto, pero siendo 17.000 somos los terceros de la Unión Europea por densidad de población que más tenemos, ¿no? Por detrás de Francia y Bulgaria. Y con cajeros, pues sí, es verdad que antes había más, ahora hay unos 43.000, y eso ocupamos el 4º lugar teniendo el mismo criterio por detrás de Portugal, Croacia y Austria. Y de las oficinas que se cerraron en este periodo, el 80% ya estaban en los pueblos que no están ahora, ya no estaban en el 2008. Es decir, hemos cerrado cajeros, hemos cerrado oficinas, hemos sido más eficientes porque era una petición también de los supervisores, pero claro, en aquellos lugares que había más cajeros o que había más oficinas. Y ya la foto final, en 30 segundos, del ámbito rural. Este estudio nos dimos cuenta que hicimos una clasificación para aquellos pueblos de más de 500 habitantes, ¿cómo estaban? Pues había 243 que no tenían acceso a los servicios financieros. Y aquí fue donde nació la hoja de ruta con el Ministerio y el Tesoro, todo esto siempre con la supervisión de ellos, también con las organizaciones aquí presentes, y donde nos comprometimos a llevar en el plazo de 1 año, de 6 meses y luego en otros 6, solventar este problema. ¿Qué foto es la que tenemos actual? Doy 4 datos. De esos 243 municipios que rondaban los 211.000 personas, a día de hoy, ¿vale? Aunque tenemos publicados un informe previo, estos son datos actualizados. Hay 158 pueblos
que ya tienen un cajero o tienen un punto de acceso, que son el 65%, son 137.000 personas de esas 211.000. Hay 20 que estamos instalando en estos días ya cajeros, se está en proceso de instalación, con lo cual nos vamos al 70%, y luego tenemos a 49 que son licitaciones en vuelo, con el tema de las elecciones por comunidades autónomas. Hay temas que se han retrasado, pero estamos con las administraciones públicas, con la FEM, negociando y ya muchos de ellos se van a cerrar. Con lo cual, si lo unimos a los 16 que quedan, que hay 16 pueblos que nos han dicho que no tienen ahora mismo interés en que se ponga ningún medio, pues porque tienen un cajero al lado, por otras circunstancias, podemos decir que el 93% de estos 243 municipios ya están cubiertos o están a punto de cubrirse. Y esto en este plazo, cerrando tu pregunta, ha supuesto que un 20% de los municipios se hayan beneficiado y en torno a 1.100.000 personas desde que iniciamos los protocolos. Muy bien, pues ahora le voy a preguntar a Sabina, como representante de una institución que defiende los intereses de los colectivos a los que están dirigidas estas medidas, si realmente hace este balance tan positivo o cree que hay más margen o más cosas que mejorar. Pues sí, o sea, podemos decir que, bueno, que cosas se han avanzado, pero yo no diría que el balance es positivo, ¿no? Quiero empezar hablando de, en nuestro caso, bueno, el enfoque tiene que ver mucho con los derechos, ¿no? Y aquí un poco nuestra norma de referencia es la Convención de Derechos de las Naciones Unidas, que está ratificada por España y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, en la que el Estado se obliga a garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, expresamente en el artículo 12.5 de la Convención, en igualdad de condiciones a ser propietarias, heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y se velará porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de forma arbitraria. Esto, bueno, parece que para cualquier otra persona no diría, bueno, faltaría más, ¿no? Bueno, pues esto es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? En la Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios también hace referencia a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y en concreto la disposición adicional tercera, el Gobierno del Banco de España y representantes de las entidades de crédito promoverán el plan de medidas, todo esto seguramente muchas de las personas que estáis aquí ya lo conocéis, ¿no?, para favorecer la inclusión, y específicamente quería reflejar, ¿no?, que se contempla el incremento de personal de apoyo para ayudar a las personas con mayores necesidades digitales a realizar la realización de operativas necesarias, esto lo ha comentado Juan Carlos, y tecnologías de acceso a la banca sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras. Y en la letra H de esta disposición también se dice cuántas medidas se consideran oportunas, contemplando específicamente a las personas con discapacidad, ¿vale? Bueno, esto es un poco como... Esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros fuimos pioneros en el año 2007 con la publicación, con una entidad financiera y el apoyo también del Servicio Español de Banca, de una guía de servicios financieros para todas las personas, que se actualizó además en el 2015. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo ya, ¿no? Hay que tener en cuenta también, muy importante, bueno, en esa guía se hablaba de muchas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la discapacidad no es un fenómeno en el que, bueno, ¿qué necesitan las personas con discapacidad? Bueno, pues depende, ¿no? Hay mucha diversidad. No podemos tampoco decir que no tengamos información. El año pasado el INE publicó la macroencuesta que no tienen otros países, por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de estadísticas, macroencuestas sobre discapacidades, deficiencias y situaciones de dependencia, ¿no? Y ahí hay una información riquísima a nivel de microdatos para entender toda esa diversidad que hay dentro de la discapacidad, ¿no? Estamos hablando de que cerca del 10% de la población tiene alguna discapacidad, y si hablamos de personas en edad laboral, que por tanto tienen más probabilidades de tener que gestionar económicamente, ¿no?, los ingresos por su trabajo, pues el 6,3% de las personas en edad laboral tienen una discapacidad, ¿no? Entonces, esas necesidades que tienen que ver, pues tienen que ver con soluciones que muchas veces son técnicas, y bueno, pues ahí diríamos, oye, pues pónganse, ¿no?, esas soluciones técnicas, pero muchas veces las necesidades son más dependientes de la voluntad, del compromiso y del entendimiento de lo que significa vulnerar derechos y discriminar, ¿no? A todo esto se suma el tema de la brecha digital. Nosotros, desde el año 2019, aunque llevábamos trabajando bastante tiempo, estamos desarrollando un programa muy
intensivo de capacitar en competencias digitales a las personas con discapacidad, incluso en el acceso a profesiones de tecnología, ¿no? Y también somos colaboradores del Banco de España y la CNMV en su plan de educación financiera, y ahí hemos puesto el foco, que era uno de los temas en los que quería también poner un poco de atención, en la discapacidad intelectual y las personas con más dificultades para el aprendizaje, ¿no? Y pusimos en marcha un recurso de formación que utilizan entidades que trabajan con la discapacidad intelectual. Patricia se sumó este Día de la Educación Financiera, no, el del año pasado, para dar hacer una actividad que la verdad que fue fantástica y que bueno, pues, permite que todo lo que tiene que ver con, ¿no?, el mayor conocimiento y la información dentro de este plan de educación financiera llegue también a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? La Fundación 11, que tiene un foco en el empleo, podríamos pensar, bueno, ¿y esto a vosotros por qué puede ser importante, ¿no? Pues claramente porque conseguir un empleo sin poder ejercer la autonomía financiera, la autonomía económica, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, esto un poco va un poco de la mano, ¿no? Si ponemos el foco en donde comentaba, ¿no?, las personas con discapacidad intelectual, dificultades de aprendizaje, es muy importante entender también que hay entidades de apoyo a la capacidad jurídica para la toma de decisiones. Esto sabéis que seguramente que sabéis que se ha reformado la normativa muy recientemente. Antes se llamaban fundaciones tutelares y ahora estamos hablando de este tipo de entidades, ¿no? Aquí quiero agradecer también la información que me han suministrado desde la asociación LIBER, que es una de la asociación que representa a 76 de estas entidades, apoyan a más de 8.000 personas y bueno, estos apoyos que suponen para las entidades, para las personas, pues suponen informar, ayudar a comprender y razonar y facilitar que la persona exprese sus preferencias. Esto requiere inexcusablemente la necesidad de acceso por parte de estas entidades de apoyo a la información de las entidades financieras, para lo que cuentan con una salvaguarda encomendada por parte de una autoridad judicial, ¿vale? Esto ocasiona muchísimos problemas ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Por un lado, estamos ofreciendo formación financiera, estamos apoyando que las personas tengan más capacidades digitales, tenemos el apoyo de una entidad con una salvaguarda que garantiza la autonomía financiera de las personas y en muchas ocasiones esta persona tiene además un trabajo y recursos económicos, ¿no? Voy a daros algunos ejemplos de falta de inclusión y de vulneración de derechos y de discriminación. Por ejemplo, sistemas informáticos inadecuados que se usan como excusa para no poder acceder a la información por parte de las entidades. No se puede directamente. En los bastanteos no hay criterios únicos, a veces ni siquiera en las mismas entidades, en función de las oficinas, con la importancia a veces que estos procedimientos, la agilidad en estos procedimientos tiene, por ejemplo, si se ha de bloquear una cuenta, ¿no? Falta de colaboración o debida diligencia con consecuencias económicas negativas para las personas con discapacidad que no pueden disponer de su dinero. No se contempla que personas jurídicas puedan representar a personas físicas. Esto parece que está muy vinculado porque los poderes suelen estar vinculados a productos. Lo que hablabais antes de la reducción de oficinas. La reducción de oficinas ha llevado a imponer limitaciones y, por ejemplo, pues se dice, no, solo se puede hacer una petición a la semana. Vale, una petición a la semana. E incluso no atender teléfono o el correo electrónico. En la operativa de tarjetas, el titular de la tarjeta y el del contrato, o sea, el titular de la tarjeta es la persona con discapacidad y el del contrato es la entidad de apoyo. Y esto ocasiona muchísimos problemas en la operativa del día a día. En el caso de los seguros pasa lo mismo, el tomador del seguro es la entidad. Otra cosa que pasa, no se permiten cotitularidades en los préstamos. Esto nosotros lo conocíamos por nuestro programa de emprendimiento. Bueno, pues directamente la denegación del préstamo por considerar que la discapacidad es un factor de riesgo, incluso teniendo la persona, como decía antes, propiedades o trabajo, ¿no? Bueno, esto claramente vulnera el artículo 47L del texto de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Bueno, a esto añadir también, por ejemplo, personas con economías precarias que se ven sujetas a comisiones por trámites que se hacen exclusivamente por el hecho de ser personas con discapacidad, ¿vale? Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? O sea, el trabajo con la sociedad civil, con las entidades que decía de apoyo, os pueden poner sobre la mesa y perfectamente, bueno, pues entender qué es lo que está pasando y una vez entendemos lo que está pasando, ¿no? Entiendo que podemos pasar a la parte de las soluciones, ¿no? Bueno,
yo por sentar un poquito ¿no? la escena. Muy bien, parece que tenemos avances y trabajo pendiente. Jordi, contigo quería hablar del tema de la España rural, ¿no? Vosotros hace poco habéis suscrito, o sea, habéis sumado una iniciativa del Instituto Cerdà para fomentar la colaboración público-privada en el ámbito rural, ¿no? Estáis tenéis mucho foco en este asunto. ¿Qué contribución puede hacer una empresa de operación de satélites, de telecomunicaciones en la inclusión financiera? Sí, sí. ¿Qué hace alguien como yo en un sitio como este? En un lugar como este. En un lugar como este. Pues primero yo agradecer muchísimo la invitación a su fin y estar aquí en la sede de la Fundación 11 para mí es un placer y un honor. Hispasat es una empresa, es una operadora de telecomunicaciones por satélite. Por tanto, fue fundada para conectar realidades a través, en este caso, de la tecnología espacial de los satélites, que parece una infraestructura que ciertamente los satélites están a 36.000 kilómetros del planeta, pero están concebidos para conectar la realidad que nosotros vivimos aquí, digamos. Por tanto, si la exclusión financiera tiene diferentes raíces sociales, generacionales, también hay una que es la territorial, ¿no? Una de las fuentes de la exclusión financiera es por allí donde vives, digamos. Bueno, pues Hispasat intentamos ser un agente más que abordemos en todo caso la fuente territorial a través de la inclusión digital. Y la brecha digital, por tanto la exclusión o inclusión digital, también tiene diferentes elementos. Uno puede estar excluido digitalmente sencillamente porque no tiene lo más básico, que es la conectividad. Es decir, ya no hay ningún otro elemento, sencillamente es que aquello que aquí podemos hacer todos, ¿no? Y en ámbito urbano, denso, es evidente, ¿no? Todos podemos estar conectados. Bueno, pues tenemos que recordar que hay una parte, por suerte en España no muy grande, pero sí que hay un porcentaje de territorio y un porcentaje de nuestra población que sencillamente o tienen muy mala o no tienen ninguna conectividad. Bueno, pues nosotros de la brecha digital, de la exclusión digital, incidimos en esta primera capa que sería la conectividad. Obviamente hay otras fuentes de brecha digital. Uno puede estar conectado, pero no tener la capacitación, la alfabetización digital para poder utilizar los dispositivos. O no tener la formación digital para poder hacer gestión, por ejemplo, financiera. Bueno, yo, viniendo del mundo tecnológico, tengo que decir que nosotros nos gusta ir mucho más allá de la capa conectividad. Y por eso estamos aquí, porque hemos aprendido en muchos sitios del mundo. Les pongo otro ejemplo, ¿no? En cualquier población no conectada de un continente como el americano, especialmente Iberoamérica, donde la mayor parte de la población no está conectada, por tanto están excluidos digitalmente, ya hemos vivido muchas veces que nosotros no podemos llegar a una comunidad aislada, no conectada, y de repente pensar que solo porque ponemos una antena y un router ya están conectados. No, para nosotros ahora ya hemos aprendido que esto es solo la primera fase de un proceso que tiene que ser educación digital, apropiación por parte de la comunidad, por ejemplo, escolar, cuando conectamos escuelas, y también la comunidad que educa entre todos, ¿no? a las nuevas generaciones. O sea, que por tanto, digamos, a nosotros nos interesa mucho lo que va más allá de la conectividad. Y por eso, a la que hay un congreso que habla, por ejemplo, de exclusión financiera, pues esto que igual hace 15 años no era objeto de preocupación de una empresa cuyo cometido era garantizar conectividad, ahora a nosotros nos interesa mucho. Y de aquí el proyecto, por ejemplo, con el Instituto Cerdà, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nuestro mensaje es, desde junio, lo quiero compartir, ahora no hay un metro cuadrado en España
que ahora no esté conectado, que no pueda estar conectado. O sea, en España garantizamos a través de tecnología digital la conectividad al 100% de la geografía y, por tanto, al 100% de la población española. Cosa que no puede decir casi ningún país en el mundo. Porque tenemos un proyecto que, si quieren mirar en la web, es Conéctate35.es. Es un programa donde sumamos la capacidad tecnológica de un satélite. Iluminamos toda España, porque iluminamos toda Europa, iluminamos el Atlántico y toda América. O sea que el satélite es como muy democrático, porque iluminamos de forma entera. No queda ningún valle, ningún rincón, siempre lo digo, ningún valle de los Andes en Iberoamérica, ningún rincón del Amazonas al margen de la conectividad. Solo hace falta una antena y un router. En España, a esta capacidad tecnológica ahora le sumamos, con fondos europeos, le sumamos la política pública para garantizar la igualdad, que es, oiga, le subvencionamos la antena y el router, que sería una barrera de entrada. Si esto cuesta, pues le subvencionamos hasta 600 euros el equipamiento. Y además le decimos, hasta diciembre del 27, usted pagará por esta conectividad digital 35 euros. Por eso el programa se llama Conéctate35.es. Que lo que queremos es garantizar la universalidad de la conectividad digital en condiciones de igualdad respecto a los que vivimos en una ciudad, ¿vale? Entonces, a nosotros, por tanto, nadie quedará excluido financieramente en España por motivo de que no tienen ninguna conectividad digital. Y esto yo creo que es un elemento que es bueno compartir, que afecta a algunos centenares de miles de españoles y también digo que afecta a 1.400.000 parcelas, donde puede o no vivir gente, pero donde la gente puede realizar actividad productiva y, por tanto, actividad económica que tiene también relación con la actividad financiera. Bueno, y entonces, a nosotros, por tanto, que quede claro, ahora, al menos desde el factor brecha digital, ya no será una de las fuentes de exclusión financiera. Ahora, a nosotros nos interesa mucho más, también aparte de esto, que es nuestro mundo de la tecnología, de la conectividad, nos interesa mucho mezclarnos, en el mejor de los sentidos, con los retos sociales y, por tanto, en este grupo estamos dialogando con muchos sectores, porque nosotros decimos, no solo nos interesa conectar lo que hay, sino que nos interesa transformar lo que hay, porque a partir de la conectividad. Por eso, a mí, lo digo como presidente de Hispasat, nos interesa mucho el diálogo con las instituciones financieras, nos interesa mucho que si se hace oficinas móviles, dialogar con las diferentes entidades que están haciendo proyectos, porque no queremos que dejen de visitar un pueblo, porque igual en su furgoneta que lleva una antena, que no dejen de ir a un pueblo con poca población por falta de conectividad. Y si hay este fenómeno, nos interesa mucho saberlo para ver si juntos, o sea, que nadie quede excluido por el factor tecnológico. Porque y después nos interesa mucho otras cosas, que es la capacitación. Porque evidentemente, y todo esto lo hemos vivido siempre, y por eso yo creo que nació este movimiento, que yo me saco el sombrero, de decir, oigan, no nos impulsen solo a conéctase y ya está. O sea, la gente precisa, y lo tenemos que organizar de manera inteligente, rostros, gente con la que compartir cosas. Que después puedes utilizar la tecnología y se tiene que, por tanto, educar y maximizar la capacitación digital. Pero es muy importante, si queremos abordar el reto demográfico, tenemos que hacer una aproximación inteligente al mejor uso de las tecnologías para garantizar condiciones de vida en igualdad. La exclusión financiera, por tanto, es todo un reto y, por tanto, hablamos con instituciones que están diciendo yo puedo hacer rutas para acordar presencialidad de personas, de profesionales, que con el instrumento digital, ambos combinados, pues podemos dar un buen servicio. Como también lo digo en otro gran reto de la España, del reto demográfico, que es cómo organizamos el transporte.
en centenares de comarcas de baja densidad, también podemos utilizar la tecnología digital para agregar oferta y demanda y para poder hacer transporte bajo demanda, ¿no? O sea, nuevas fórmulas organizativas empresariales para poder garantizar la igualdad de servicios a partir de enfoques diferentes, ¿eh? Porque yo entiendo que hay sitios que se ha tenido que cerrar porque no aguantaba la lógica. Pero a ver si con la tecnología podemos proveer, digamos, servicios para garantizar igualdad. Y en eso yo solo lo que vengo aquí a expresar es la disponibilidad, la vocación de una empresa que viene del espacio, digamos, para encarnarse perfectamente en las soluciones que el territorio demanda, que el territorio necesita. Y por tanto, nosotros queremos establecer este diálogo porque nos interesa muchísimo. Oiga, por responsabilidad, sí. Por nuestro ADN de transformación de la realidad, sí. Hombre, y además porque nos interesa que la España repoblada se repueble, digamos, que haya mucha más gente y que pidan muchos servicios en condiciones de igualdad, que así tirarán de la demanda de servicio satelital, digamos. O sea, que también, o sea, queremos muchos más clientes en la España rural, digamos, ¿eh? Porque esto significará que hay vida y hay el ejercicio de los derechos, ¿no? En condiciones de igualdad. Bueno, que el satélite viene a añadirse no solo nosotros, sino en una gran coalición social, empresarial, digamos, para empezar a garantizar condiciones de vida, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿eh? Eso es. Y os agradezco mucho el poder compartir. No, es interesante que al final la exclusión tiene varios niveles, ¿no? La infraestructura, la capacitación, no es solo el acceso puro y duro. Mónica, contigo quería hablar de un tema de inclusión financiera, de un colectivo que quizás habla menos, que es la exclusión financiera por temas socioeconómicos, ¿no? El otro día sacó el Banco de España la encuesta de conocimientos financieros. El 98% de la población declaraba tener, de entre 18 y 79 años, declaraba tener una cuenta, pero eso implica que hay 750.000 personas en España, mayores de edad, hasta los 79 años, que no tienen una cuenta. Y si haces el cálculo con las tarjetas, es 1,5 millones de personas. Ahí vosotros tenéis un modelo de negocio curioso, ¿no? Interesante para eso. ¿Nos podrías contar un poco? Gracias, Pablo. Yo, primero que todo, me gustaría agradecer a Patricia, a todo el equipo de Asufin por la invitación. Es un placer estar aquí hoy y agradecer también pues, la acogida de la Fundación 11. Es un honor. Empezando por lo que preguntas y lo que estamos justo comentando, pues dos constataciones muy rápidas, ¿no? Lo primero, lo decías, se ha puesto el foco en la exclusión financiera en los últimos 2-3 años, pero es una problemática que viene ya de lejos, ¿no? Que se ha agudizado con todo el tema de la crisis financiera del 2008, pero que viene de lejos. De hecho, Níquel, ya os contaré un poco más de cómo estamos contribuyendo de alguna forma a la solución de esta problemática, pero Níquel es una empresa que lleva en Europa 10 años y que nace exactamente de esa constatación, de mirar la cantidad de personas que no tenían, por motivos distintos, pero también por el motivo económico, que no tenían acceso a una cuenta. Sabiendo todo lo que eso implica, no tener una cuenta significa que estamos básicamente excluidos de la sociedad, que no podemos pagar algo tan básico como un alquiler y, sobre todo, que dependemos de terceros para hacer nuestra vida cotidiana. No tenemos una tarjeta, no podemos hacer un pago y dependemos de otros para gestionar nuestra fuente de ingresos, ¿no? Y con esa constatación, que en un primer momento se ha hecho en Francia, pero que luego hemos visto que es extensible a muchos otros países, cada cual con sus matices, también sabemos que cada país es una realidad fruto de su demografía, del sistema bancario que tenga, de la legislación que tenga, pero por eso hemos creado esta propuesta de valor. Entonces, lo primero, sí, la exclusión financiera es un problema amplísimo, bien, las cifras lo demuestran, hay muchísimas más personas y muchos más colectivos que los que nos imaginamos, porque también hay mucha gente que tiene una cuenta, pero que no se la puede pagar hoy por hoy, entonces que está haciendo un sobreesfuerzo
porque, a ver, seamos sinceros, ¿no? Todos lo sabemos. Una cosa es cuando nosotros somos un cliente sobre lo cual se puede hacer una venta cruzada y luego tenemos pues nuestro producto de seguros, nuestra hipoteca, etcétera, etcétera, nuestra tarjeta de crédito. Otra cosa es cuando somos un colectivo, por ejemplo, en fragilidad económica o con ingresos muy bajos, y sabemos que el porcentaje de españoles que están por debajo de 1.000 euros de ingreso mensual es muy alto. Y ahí la posibilidad de venta cruzada típica que una institución financiera pueda hacer es muy limitada o no la hace de todo. Entonces es un cliente que va a terminar sí o sí pagando unas comisiones que son muy altas por su cuenta, ¿no? Hay muchos estudios, no siempre las cifras son similares, no siempre son comparables, pero hablamos de cifras que van hasta los 220 euros al año. Y bien, incluso si empezamos a hablar de una cuenta básica, hablamos de 36 euros al año. Para muchas familias, 2 titulares, 2 cuentas, es complicado, ¿no? Entonces, la exclusión financiera es un problema muy amplio. Como problema muy amplio que es un problema con muchas caras, ¿no? Multifactorial, y que necesita también muchas soluciones distintas. Hoy, bien, a mí me encanta todo lo que estáis comentando y la diversidad del panel. Es verdad que tiene muchas capas, ¿no? Muchos extractos, y que tenemos todos que trabajar, cada cual aportando su perspectiva para poder minimizar el problema y para poder solucionarlo, ¿no? Y para eso un poco mi reto, y ya os contaré luego qué hacemos desde Níquer para aportar nuestro granito de arena. El reto es que efectivamente se puedan contar con todas, pero absolutamente todas las entidades que puedan solucionar el problema. Y aquí pues presento un poco lo que hacemos. Níquer es una entidad de pago. De alguna forma, bien, de lo que se ha hablado, bien, SECA, por ejemplo, de todos los protocolos, las entidades de pago y dinero electrónico terminan siendo todavía las grandes olvidadas. Sabemos que somos actores recientes en el mercado, sabemos también que hay una legislación que todavía no ha evolucionado, que está obsoleta, que no acompaña la entrada de nuevos actores, pero pensamos que hay otros actores, además de los tradicionales, que pueden aportar y mucho a esta problemática, ¿no? Acabamos de ver cómo un tema de pues, conectividad, de infraestructura, es tan crítica para la inclusión financiera. Entonces, ¿por qué no permitir a otros actores financieros supervisados, regulados y que aportan toda la garantía de ser también un actor fundamental para solucionar este problema, ¿no? Y es lo que estamos intentando hacer desde Níquer, con las limitaciones que la ley actual nos supone, pero que lo hacemos con mucho éxito en Europa, donde contamos ya con mucho más de 3,5 millones de clientes, y ahora en España desde hace 2 años. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente, un poco la premisa de que a donde pues, la banca tradicional cierra sucursales, nosotros las abrimos. No para captar los clientes de la banca, porque muchas veces lo que vemos es que nuestros clientes típicamente son los clientes que estaban en exclusión financiera, sin acceso a una cuenta, con dificultades de tenerla, o que por el hecho del cierre de sucursal han perdido otra garantía y otro derecho básico esencial que tienen, que es el acceso al efectivo. Entonces, básicamente, Níquer lo que propone es una cuenta que sirve para todo el día a día, con una tarjeta de débito Mastercard, que se gestiona, que se abre y a través de la cual también pueden ingresar y retirar efectivo en lo que llamamos los puntos Níquer. ¿Qué son los puntos Níquer? Son esencialmente una red de loterías y estancos que colaboran con nosotros en formato de agentes, y en que tenemos hoy ya más de 1.700 por todo el territorio. Entonces, la premisa es, por un lado, ayudar al comercio local a encontrar otra forma de ingresos y a poder también sacar su negocio adelante, que a lo mejor, bien, para un estanco aquí en Madrid a lo mejor no es tan crítico, pero si vamos a la España vaciada, a los pueblos de muy pocos habitantes, pues sí que somos relevantes para el comercio local y les podemos ayudar. Ayudamos también al comercio local a cumplir con su función social y de combatir la exclusión financiera, y al mismo tiempo volvemos a acercar lo que son los servicios financieros a nuestros clientes, ¿no? Es decir, pues aquí tenéis de nuevo la presencialidad, a alguien que os puede recibir en cara a cara, habitualmente además a alguien que conocéis de toda la vida, porque es un comercio estable, es un comercio de confianza que ha estado ahí pues las últimas décadas, y que además pues queréis ingresar efectivo, aquí lo tenéis, queréis retirar efectivo, aquí lo tenéis, habéis perdido la tarjeta, pues al momento os podemos ofrecer otra, y con esto volver a garantizar un mínimo de acceso a los servicios financieros, ¿no? Es una propuesta
totalmente inclusiva, que sirva para todas las personas, sin cualquier condición de ingresos, de nacionalidad, de qué patrimonio tengan o dejan de tener, sin preguntas que no vienen a cuento y que permite a toda gente de nuevo o por primera vez, que también es mucho el caso, tener acceso al servicio financiero. Hablamos mucho de canales digitales, si me permitís. A ver, para nosotros el canal digital, bien, y siendo nosotros una fintech, el canal digital evidentemente también es importante. Es muy importante que un cliente tenga la capacidad desde su casa con tranquilidad de controlar su cuenta, de hacer sus transferencias, de hacer lo que quiera, su compra online y todo. Es importante. Lo que no podemos hacer es que el precio de los canales digitales y de la excelencia digital sea la exclusión financiera. Entonces, tienen que ser incluyentes y tenemos siempre que pensar que el canal digital complementa y es una alternativa. Yo terminaría diciendo una cosa, y muy rápidamente, porque veo que el tiempo también va pasando. Nuestro posicionamiento es eso, es sumarnos completamente a todo lo que estamos debatiendo hoy. La exclusión financiera es un problema bastante complejo, que tiene muchos factores. No hay una única solución y creo que todas las soluciones son buenas, aportan y nos ayudan a reducir la problemática. Níquel, además, bien, por dar el elemento, es parte de un grupo bancario, por lo cual sabemos que estamos, pues, una vez más, dando un servicio a una parte del portfolio de clientes que de otra forma no podrían o no se revén en el modelo de la banca tradicional. Y lo único que pedimos e insistimos es que se cuente con todo el tipo de entidades financieras que dan seguridad, que son reguladas y que aporten las condiciones para ayudar a solucionar este tema. Muy bien, pues me temo que nos hemos comido todo el tiempo. Me han surgido un montón de preguntas entre las que tenía apuntadas y lo que habéis comentado. Me pasaría una entrevista de 1 hora con cada uno, pero no hemos comido todo el tiempo. Ahora nos va a dirigir unas palabras Carlos San Juan, antes de cerrar esta mesa, que es un representante fundamental en la inclusión financiera, en los avances de la inclusión financiera de los últimos años. Buenas tardes. En primer lugar, quiero, por supuesto, dar las gracias a Patricia por la invitación a estar aquí. Y además lo hago de una manera emocionada y muy agradecida porque normalmente en estas reuniones, en estos congresos, los mayores, es decir, los clientes, no contamos. Es decir, se elaboran planes, se elaboran estrategias totalmente de espaldas al que va a ser el usuario. Entonces, yo he escuchado muy atentamente todos los miembros de la mesa, muy cualificados, mucho más que yo, y yo lo único que quiero dar es el punto de vista de la representación del grupo de mayores, de hecho yo tengo 80 años y medio, y sobre todo del grupo de mayores más vulnerables. Estamos hablando de una generación que viene de una posguerra civil, que lo pasó muy mal y que la gran sacrificada fue la mujer, que gracias a que, aunque ella dice yo no he trabajado en la vida, su dedicación 24 horas todos los días del año permitió que los hijos accedieran a la universidad y los maridos mantuvieran una economía casera. Pero esto tiene una consecuencia. La consecuencia es que la fragilidad económica de los mayores es muy alta, hasta el punto de que las cifras son verdaderamente impresionantes y el hecho es que solamente en la Comunidad Valenciana un 28% de los mayores están en riesgo de exclusión financiera, exclusión social, perdón.
es decir, al borde de la pobreza. Entonces, planteemos una situación. La situación es que unas personas que están haciendo un máster de economía sin ser economistas para poder llegar a final de mes, no se les puede, bajo ningún aspecto, poner dificultades y trabas para acceder a ese dinero en el momento que ellos quieran y de una manera absolutamente presencial. Entonces hay una premisa que no se ha citado en la mesa, a lo mejor porque no viene a cuento, probablemente, pero yo quiero centrarme en la banca como servicio público. Y esto es raro. A mí, al principio, cuando inicié el movimiento, tuve que cerrar Twitter, que era lo que más utilizaba, porque me llamaban comunista, me decían que la banca no era una ONG, inclusive en entrevistas, algún tertuliano en cadenas de televisión importante, pero yo les contestaba que yo respetaba la parte privada de la banca, pero la parte pública le daba la exigencia de que realmente tenía que atender, y soy un defensor incansable de lo que he denominado burbuja analógica. Es decir, que las personas que no quieran o que no puedan permanezcan como están, porque si les hacemos la vida más complicada, les estamos añadiendo simplemente sufrimiento. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que a raíz de este movimiento, ¿por qué se inició el movimiento Soy Mayor, no soy idiota? Yo no me atribuyo absolutamente ningún mérito, cero, porque lo único que hice fue, digamos, que incendiar un montón de terrenos combustibles ya que estaban a punto de la ignición, y yo puse ese catalizador que produjo una reacción social impresionante, porque en menos de un mes recoger 650.000 firmas, llegar al Ministerio de Economía, llegar a poder hablar en defensa de los mayores en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, pues todavía, permítanme, me tengo que pellizcar porque creo que estoy soñando. Tengo que decir que estoy a favor de la digitalización. Evidentemente ha venido para quedarse, pero no una digitalización como se ha hecho. Esto no se ha nombrado. Las aplicaciones concretamente de la banca son tan extremadamente complejas que les puedo decir anecdóticamente que yo, para colocar una aplicación en el teléfono móvil de mi mujer, tuvimos que acudir al gestor en 2 semanas seguidas, y el gestor al final tuvo que hacer una llamada a Madrid y a través de 3/4 de hora consiguió colocar la aplicación. Yo creo que se hizo una digitalización sin pensar en absoluto en quién la iba a usar. Es decir, totalmente a espaldas del cliente. Se quiso hacer, pues como si dijéramos que médicamente todo el mundo, tenga la talla que tenga, la edad que tenga, tiene que tomar el mismo medicamento y a la misma dosis. O que hay que vestirse con el mismo traje, tengas 1,70, midas 1,90 o peses 80 kilos o peses 40. Es decir, o lo tomas o lo dejas. Esto es lo que realmente ha ocasionado el problema, fundamentalmente. Porque una aplicación que va destinada a una persona mayor, que lo único que quiere es consultar su libreta de ahorros o su saldo, a ver si puede llegar a final de mes, el que ahí haya tesoro público, finanzas, criptomonedas. Entonces, si estas personas, como yo he presenciado, cuando les decían haga la gestión por la APP, contestaban yo no soy del PP, esto lo he presenciado yo. Es que yo no soy del PP, perdone, me tengo que afiliar al PP. Oiga, no. Es una aplicación. Y por ir a hacer un resumen de cada intervención con toda la educación y toda la falta absoluta de agresividad, es decir, que el que la banca haga un examen
de lo que ha hecho y ella misma se valore, me parece una situación, perdóneme, un poco rara. Es decir, que yo pienso que esa gestión, esto de cierres de oficinas, que ahora lo hablaremos, falta las conexiones telefónicas, la atención personal, las comisiones, deberían de ser reguladas por un agente externo. Yo creo que parece que por muy benévolo que seas, si tú te tienes que corregir tu examen, lo lógico es que te pongas buena nota. Muy poca gente se suspendería. Entonces me ha parecido muy, muy optimista el resultado o este informe extraoficial de cómo se ha ido. ¿Se ha mejorado el horario? Indiscutiblemente sí. Se están cerrando sucursales, muchísimas. A mí cuando empecé la campaña me decía los presidentes, los directivos de la banca, Carlos, el banco tiene que seguir a las personas. Si las personas se van, nosotros nos tenemos que ir. Y yo les puedo decir que en barrios de Valencia de 10.000 habitantes no hay una sola sucursal. Tienen que desplazarse a 5 kilómetros. Y les voy a decir algo que no había vivido nunca. Yo voy a un pueblo que está a 20 kilómetros de Valencia y este verano han cerrado por vacaciones la banca. La sucursal que hay cerrada por vacaciones. Esa comparación con el resto de Europa, de que todavía tenemos más oficinas, yo recomendaría que se visitaran esas oficinas europeas. Esas oficinas europeas tienen sillones, hay una botellita de agua mineral, hay 5 o 6 empleados. En Valencia capital sigue habiendo sucursales con un solo trabajador, que además, a partir de las 11 de la mañana, tiene que vender seguros, tiene que vender lavadoras o tiene que vender televisores. Es decir, que no tienen una dedicación plena, están absolutamente desbordados y emocionalmente se nota. Con respecto, por tanto, yo soy un firme defensor de la ley de la Autoridad Independiente del Usuario Financiero. La tuvimos rozando, muy cerca, pero con este tsunami político que hemos sufrido, pues ha quedado en agua de borrajas. Ahora es un gran interrogante si esa ley se pone en marcha o no. Esa ley, como saben, supone que si hay una reclamación, y todo amigablemente, no necesitamos ni abogado ni procurador, y esto sería estudiada por ASUFIN y además 3 organismos de mayores rotatorios, con lo cual, digamos, sería una observancia o un examen a través totalmente neutral. Yo creo que no se puede fiar solo en la voluntariedad porque la banca, como es normal, oscila al capital, los intereses bajan, hay una crisis, cambia un presidente de la entidad y entonces estamos siempre en un vaivén. Con respecto a la conectividad, yo me alegro muchísimo del optimismo con que has expresado que no haya ni un centímetro cuadrado. Se ve que yo soy una víctima porque viviendo en el centro de Valencia, para hablar por teléfono me tengo que acercar al cristal de la ventana y he pasado por todas las plataformas. O sea que me gusta oír esto porque concretamente yo hay zonas de Náquera, concretamente que están a 20 kilómetros de Valencia, en las que no podemos usar Internet. Respecto al tema de la discapacitación, los discapacitados somos muchos, porque en un mundo que se está hablando ya, y nos asombre, esto es totalmente cierto y científico, de pretender que vivamos 300 años, que hace exactamente 2 meses ha nacido un niño en la clínica de Harvard, en la cual el ginecólogo y el pediatra han dicho que tiene una prospección de vida de 110 años. Entonces, es una paradoja que queramos alargar la vida y hacer la vida imposible a los mayores. Es decir, esto es muy triste. Los mayores estamos absolutamente escondidos. Yo de lo que me alegro es que una humilde persona, como he sido yo, pues haya provocado el que se hable de los mayores ahora, que haya programas
en los que se habla de los mayores, porque es curioso el que durante 2 campañas electorales, en los programas electorales de todos los partidos, sumando todos, se ha hablado un 5%. Y ayer, en un discurso de investidura de 2 horas, se habló 5 minutos de los mayores. Es decir, los mayores somos los grandes ignorados. Yo, por tanto, considero que tenemos una serie de problemas que nos discapacitan. Cara a la educación digital, de la que estoy totalmente de acuerdo. Pero es que yo hoy aprendo una aplicación y pasado mañana se me puede olvidar. ¿Por qué? Porque pagamos unos tributos por sobrepasar la edad media, que la edad media de la persona, no hay que olvidarse, y es médicamente comprobado, es de 43 años en el varón. 43 años. Los países donde no hay asistencia médica ni hay ningún servicio social, su edad media, concretamente Somalia, Malí, es 43, 44 años. Nosotros la duplicamos. Entonces, pero pagamos un tributo. El tributo de que emocionalmente, pues, somos mucho más vulnerables. Yo les puedo decir anecdóticamente que el hecho de estar aquí hoy, de salir de mi zona de confort, pues ya me produce un grado de ansiedad y de indefensión. Y luego tenemos una capacidad cognitiva más limitada. A pesar de que con el desarrollo de la neurociencia y con estudios de la resonancia magnética se ha comprobado, comparando jóvenes con mayores, de que el mayor reacciona más tarde, pero de una forma más sabia, se equivoca menos y toma decisiones más eficaces y más eficientes, puesto que tiene la experiencia y ha aprendido de errores anteriores. Es decir, que creo que merecemos participar activamente y por eso yo me alegro muchísimo de estar aquí, de que se haya dado la oportunidad a un representante, digámoslo así, humilde, de mayores, de poder dar su opinión. Porque no nos sentimos representados. Un gobierno con un gran número de ministerios, la única representación que tenemos es el inserso. Y yo, en mi comunidad, existe un concejal de mayores que además es de deportes, de cultura y de sostenibilidad. Con lo cual, el hecho de que quiera atender a 1 millón de habitantes sobre 5 millones de habitantes que tiene la Comunidad Valenciana o casi 10 millones de españoles. Con respecto al modelo níquel, yo sí que soy un defensor a ultranza de esto. Yo creo que la situación actual, como tuve el placer de poderlo decir a los eurodiputados hace justo un año y lo acogieron muy favorablemente, es que si el gobierno es incapaz de poder resolver el problema de la brecha digital, hay que acudir a un plan B. Un plan B. En estos momentos, y dicho con todo el respeto, el sector bancario es un monopolio. Porque yo recientemente todavía he escuchado, si no está usted conforme, cámbiese de banco. Pero es que cambiarse de banco tienen las mismas formas de proceder que no se ha hablado aquí, que es lo que voy a comentar ahora, y es las famosas comisiones. Yo quiero que sepan ustedes que una persona mayor, la tercera vez que vaya a consultar, simplemente no veo los números en la libreta. ¿Me puede leer los números? Sí, señora, 3 euros. Esto es duro, ¿eh? Comisiones se cobran. Quedamos en la última reunión en que las libretas de ahorro se mantendrían. Las libretas de ahorro tienen enormes dificultades para que se renueven, con comisiones muy elevadas. Por tanto, falta mucho por hacer, como se ha hablado, y yo confío en que a partir de este nuevo gobierno lo tome en serio, porque de lo contrario tendremos que los mayores decir algo. En estos momentos no estamos contentos en absoluto con la marcha de la banca, porque en cara a las aplicaciones son complicadísimas. Yo creo que un mayor no va a invertir en criptomonedas
no va a invertir en fondos de tesoro y lo único que quiere saber es si puede llegar a final de mes con el dinero que tiene. Entonces yo creo que es muy cruel, como he dicho antes, sumarle más dificultades. La digitalización sí, pero hecha a la medida, consultando con el usuario, porque el usuario es el protagonista. Ustedes que conocen cifras muy bien sabrán que en estos momentos los mayores de 50 años en el mundo suponemos el tercer PIB, Producto Interior Bruto, más alto del mundo. Es decir, que nos uniéramos en un país, seríamos el tercer país más potente del mundo, los mayores de 65 años. Y por otra parte, nuestras pensiones vienen a estar alrededor del 46% de los haberes de la banca. ¿Se imaginan ustedes si los mayores retiráramos todos nuestro dinero, nuestras pensiones de la banca? ¿Qué diría la señora Alejandra Kindeland? Yo creo que le supondría un golpe duro bastante intenso. Y hay otro tema que se ha nombrado de pasada, pero que es una auténtica realidad, del cual soy testigo presencial, es la política de la aportación público-privada. Yo estoy en desacuerdo. Ustedes todos habrán leído los resultados de beneficios obtenidos por la banca. A pesar de los miles de euros que pagan de impuestos, que por cierto los han recurrido al Tribunal Constitucional, los beneficios suponen un 48% más que el trimestre del año anterior. Si esas personas que son privilegiadas económicamente exigen que de nuestros impuestos mantengamos los cajeros, me parece una petición desafortunada. Yo creo que si quieren seguir teniendo nuestras pensiones, deben ser ellos los que se hagan cargo. Y además hay un vacío que no se ha comentado, que es el vacío jurídico, que supone lo siguiente: somos la carnaza de los tiburones de la red, somos las personas que más estafas estamos recibiendo. Y por culpa de fisuras o fallos en las aplicaciones, tenemos que recurrir nosotros al juez, pagarnos un abogado para recuperar ese desfalco, si es que lo conseguimos. Cuando todos en nuestras profesiones hemos tenido que tener seguros privados por daños, negligencias o fallos en nuestras actuaciones. Yo creo que de esto la banca debería responder porque ha fallado su aplicación, y si alguien maléficamente ha entrado y ha vaciado la cuenta de una persona, tenga la edad que tenga, tiene que responder ella, no nosotros. Este tema es un tema también que veo importantísimo. Con respecto, ahondando en la idea de níquel, yo creo que donde haya un lotero o haya un estanco, es bueno esa posibilidad. Se favorecen ambos y acercaría la banca al medio rural, que es importante, es importantísimo, y que lo estamos perdiendo porque se quedan sin médicos, se quedan sin farmacia, se quedan. Entonces, para terminar, diría que realmente esto es general. Pues les tengo que decir que no. Yo tengo la suerte de estar participando en distintos máster con la Universidad de Buenos Aires, concretamente con la Facultad de Derecho. Ellos tienen una cátedra de Derechos de los Mayores, y les puedo decir que en Argentina, con una inflación del 140%, todos los pueblos tienen iglesia, centro médico y el Banco Nacional, aparte de tener cajas de ahorros. Cuando ha estado aquí entrevistándome la televisión austriaca, la última que me entrevistó, me decía: no venimos a ver lo de la banca, porque nosotros lo tenemos resuelto con las cajas de ahorros. Venimos a ver qué problemas tienen ustedes, porque son los únicos. Es decir, y ayer, antes de ayer concretamente, en una videollamada en uno de estos máster, concretamente con un profesor mexicano,
que acudí allí, pues fue una relación, hablaban peruanos, colombianos, a través de videollamada, me decía que si en España podía ser útil o podía, digamos, trasladarse el programa que tienen ellos, que todo pueblecito de México, todo el pueblecito, tiene un cajero y una persona que lo atienda. En resumen, soy defensor de la digitalización, sí, pero digitalización acoplada al nivel de la persona que va a ser su usuaria. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, insisto, necesitamos una autoridad que todas estas cosas las controle. Con esto no hay ni violencia ni acritud, sino que todos necesitamos un control. Yo he tenido siempre que dar cuentas a un superior. Esto es la vida, está así. Hay siempre alguien que sabe más que tú o que tiene un cargo superior a ti y tiene que controlarte e inspeccionarte. Y defensor a ultranza de la burbuja analógica. No podemos, en absoluto, ni a través de la digitalización, ni lo que nos viene con la inteligencia artificial, que entre paréntesis es decir que uno de sus creadores se arrepiente y se ha retirado de la inteligencia artificial por las consecuencias que puede tener. Y me ha recordado al famoso Nobel, que cuando descubrió la dinamita para evitar y evitó la muerte de muchos mineros que tenían que estar picando, que tenían un grado altísimo de silicosis, pero se dio cuenta del mal uso de esa dinamita, creó el premio Nobel para arrepentido de lo que había pasado, de las muertes que estaba causando la dinamita. Con la inteligencia artificial y con la digitalización hemos de ser muy cuidadosos y tenemos que mantener, yo no concibo, por ejemplo, la medicina sin ver al enfermo, mirarle a los ojos, tenerlo cerca, ponerle una mano en el hombro. Yo creo que eso, si perdemos eso, lo hemos perdido todo. Muchas gracias.